El Calafate, pequeña ciudad a orillas del lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Se encuentra en lo que es la región de la Patagonia, un sitio al cual regresamos luego de 12 años. Tomen algo caliente, abríguense, pónganse algo para protegerse de la lluvia y acompáñenos a recorrer este destino de aventuras entre glaciares. Buen día, ¿cómo están? Estamos en el aeropuerto de Carrasco, Semana Santa, semana de turismo para Uruguay o semana criolla, y nos estamos yendo al Calafate por segunda vez. Fuimos la primera vez en 2014, hace más de 10 años. Vamos a ver cómo lo encontramos en este viaje medio express, que van a ser 5 días nada más, hasta el domingo, y les vamos a estar mostrando muchas cositas. Este pasaje lo habíamos comprado ya el año pasado. Por un temita de fuerza mayor tuvimos que cambiar las fechas y bueno, cuadró que fuera para ahora. Y nos salió en el entorno de los $840 ida y vuelta los dos, con una valija despachada. Uy, qué tormenta que se viene. Bueno, vamos a llegar con lluvia al Calafate. Capaz que no, pero bueno. Y ahora sí, ¿a dónde llegamos? Al Calafate. Después de más de 10 años, en el 2014 vinimos por primera vez y todo esto estaba blanco de nieve y de hielo porque vinimos en pleno agosto. Y bueno, ahora cambiamos de temporada. Para ir del aeropuerto al hotel ya lo teníamos todo resuelto antes de viajar. Contratamos el servicio de traslado con Mundo Austral, con quienes también organizamos las 2 excursiones que hicimos en este destino. Por un lado, la navegación para descubrir los imponentes glaciares, el Uppsala y el Speggazzini, y por otro, la visita al famoso glaciar Perito Moreno. En este primer video sobre el Calafate queremos llevarlos con nosotros a vivir la experiencia de la navegación hacia los glaciares Uppsala y Speggazzini, un recorrido que ya desde el inicio promete paisajes inolvidables. En el segundo video les mostraremos nuestra visita al Perito Moreno, uno de los grandes íconos de la Patagonia. Pero antes de meternos de lleno en las excursiones, también nos tomamos un tiempo para recorrer el Calafate, y así fue como comenzamos por este rincón tan particular, un puente donde los enamorados dejan sus clásicos candados, sumando su propia historia a este paisaje patagónico. En cada destino al que llegamos hay una costumbre que casi nunca falta: visitar su iglesia principal. No tanto por devoción, sino porque estos espacios suelen decir mucho del lugar, de su historia y de su identidad, y el Calafate no fue la excepción. Nos encontramos con la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, una iglesia de tamaño mediano, muy simple, pero con un detalle que realmente nos sorprendió y que nunca habíamos visto antes. Por lo general, detrás del altar suelen haber imágenes o decoraciones, pero aquí, en lugar de eso, hay una gran ventana que se abre hacia el exterior, dejando ver un jardín, y si se quedan unos segundos, van a entender por qué este rincón nos pareció tan especial.
Justo al lado de la parroquia del Calafate hay un portón de hierro que forma parte de la reja perimetral. Aunque podría parecer cerrado, en realidad está abierto, así que no dudamos en entrar. Y fue ahí donde descubrimos uno de los secretos mejor guardados de la parroquia, su jardín. Un rincón tranquilo, casi escondido, que invita a detenerse un momento y simplemente disfrutar del entorno. Florecido acá. Se está secando. Acá hay algunos que están. ¿Es lavanda? ¿Es lavanda? La verdad que es precioso el lugar. Estos son los jardines de la iglesia. Este es un tipo santuario. Mira qué lindo. ¿Recuerdan que les habíamos contado que detrás del altar de la parroquia había un gran ventanal? Bueno, ese ventanal se abre justamente hacia el jardín, que es tan hermoso como tranquilo. Lo recorrimos con calma, sintiendo ese ambiente tan pacífico que invita casi sin querer a bajar el ritmo y tomarse un respiro. Es de esos lugares simples pero especiales, perfectos para hacer una pausa en medio del viaje. Como una enredadera. La forma de las hojas. Por eso, como rulos. Tienen rulos. Un busto de Don Bosco. De este señor fuimos a la casa, donde era su casa en Ronda, Málaga, y pueden ver el video en los comentarios. La región de la Patagonia Argentina tiene una figura clave en su historia, Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno. En el próximo video vamos a conocer el glaciar que lleva su nombre, pero por ahora les adelantamos un dato curioso. Perito no es un apodo, como muchos creen, sino el rol que desempeñó durante la delimitación de fronteras entre Argentina y Chile en esta región del sur. En las imágenes están viendo la plaza que lleva su nombre, un espacio que rinde homenaje a quien fue fundamental en la historia y exploración de la Patagonia. Recorriendo la avenida principal del Calafate, la avenida del Libertador General San Martín, nos encontramos con pequeños detalles que dicen mucho del lugar. Por un lado, las flores están literalmente al alcance de la mano de cualquiera, y aún así nadie las toca, nadie las arranca, algo que no siempre se ve en otros destinos y que habla muy bien del cuidado y respeto por el espacio. Por otro lado, algo que también nos llamó la atención fue la cantidad de perros callejeros que se ven por la ciudad, sumando una postal más a este recorrido tan particular. No llegamos a entrar, pero para que lo tengan en cuenta, en el Calafate también hay un lugar bastante curioso, el Museo Argentino del Juguete. Por lo que pudimos ver en la información que nos dieron, allí se conserva una enorme colección de juguetes que fueron furor a lo largo de más de un siglo. Sin duda, una parada interesante sobre todo para quienes disfrutan de esos viajes al pasado cargados de nostalgia. Llegamos a la costanera, o rambla, como también se la conoce, del Calafate. Este paseo se extiende a orillas del imponente lago argentino, justo frente a la Bahía Redonda. En invierno, este lugar cambia por completo. La bahía suele congelarse y se transforma en una gran pista natural de patinaje sobre hielo, utilizada tanto por locales como por visitantes. Aunque según nos contaron, en los últimos años ese periodo es cada vez más corto, algo que muchos asocian al impacto del cambio climático.
Otra cosa que nos llamó la atención fue el espacio infantil, con juegos construidos en madera de la zona, especialmente lengas, lo que le da un toque auténtico y en armonía con el entorno. Y así llegamos a uno de esos lugares que, si les gusta sacar fotos, es prácticamente una parada obligada. Hablamos del clásico letrero del Calafate, ese que seguro ya vieron más de una vez en fotos. Nosotros fuimos a la tardecita y la combinación de la luz del sol con las nubes hacía que todo se viera como una verdadera postal patagónica. La escena tenía ese equilibrio perfecto entre colores suaves y paisaje abierto. Si van por la mañana, en cambio, van a tener el sol de frente, así que la estética cambia bastante. No es mejor ni peor, simplemente distinta. Cuando llegó la hora de cenar, elegimos un lugar que teníamos muy a mano, el restaurante Nápoles, ubicado a solo media cuadra del hotel donde nos estábamos alojando. Como van a ver en las imágenes, es un sitio con una estética súper futbolera, lleno de detalles que lo hacen distinto y muy entretenido, especialmente para quienes disfrutan de este ambiente bien argentino. Bueno, se vino la pasta hoy. Pedimos los dos pastas. Bueno, bon appetit. Bueno, tocó probar helado. Heladería aquí en Calafate. ¿Cómo se llama? Acuarela. Acuarela. Bien. Tiramisú y chocolate Marroc. Son los gustos que pedí. Tiramisú es espectacular. Me hace acordar al tiramisú que comimos en Ronda. Pueden ver el video ese en los comentarios. Y chocolate Marroc, que lo voy a probar por primera vez. Está muy bueno, está muy bueno. Así que, buen apetito. ¿Recomendado? ¿Recomendado? Recomendado. Buen día, buen día. Son las 7 y poquito de la mañana. Estamos en el Hotel del Glaciar, en el Calafate. Esta es la parte de la recepción, todo en madera. Hasta hace un par de años había un bar, restaurante aquí. Y en la parte de arriba es el desayuno. Buen día. Muy buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí. Y ahora sí, llegó el momento de salir hacia la primera gran aventura del viaje, la navegación por el lago argentino, rumbo a los imponentes glaciares Uppsala y Spegazzini. Los catamaranes parten bien temprano y cuando salimos, el sol todavía no se había asomado en el horizonte. Ese momento, con la luz apenas insinuándose y el día recién comenzando, le da a la experiencia un aire especial, como si la aventura arrancara incluso antes de subir al barco.
Este paseo depende muchísimo del clima y en nuestro caso hubo una compañera que no nos abandonó en ningún momento, la lluvia. Por cuestiones de visibilidad no pudimos llegar a ver el glaciar Uppsala. Aún así, desde ya les adelantamos algo. La navegación por el lago argentino fue simplemente increíble. A veces, incluso con condiciones que no son las ideales, estos paisajes logran sorprender de igual manera y esta experiencia fue una prueba clara de esto. Turismo aventura. Grado de riesgo mundial. Está imposible. Estamos navegando por el lago argentino. Estamos yendo hacia el canal de Témpanos, donde vamos a tener una parada para poder sacar fotos y ahí les vamos a poder mostrar bien. Llueve mucho, por eso estamos filmando desde adentro, porque con el viento que hay es casi que imposible llegar al frente del barco. Hay valientes que igual lo hacen. Tenemos más o menos unos 40 minutos hasta ahí. Ya salimos hace como 20 minutos. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros también decidimos animarnos. Por suerte, habíamos llevado ropa adecuada para el frío, el viento y la lluvia, algo fundamental en este tipo de excursiones. Así que salimos hacia la proa, la parte delantera del catamarán, dispuestos a vivir la experiencia de lleno a pesar del clima, porque en lugares como el lago argentino, el entorno manda y uno simplemente se adapta. Para este tipo de navegación, ir bien preparados no es un detalle menor, es parte clave para poder disfrutarla al máximo, sin importar las condiciones. Uno de los puntos más impactantes de esta navegación es el famoso canal de Témpanos. Navegar en medio de este paisaje es simplemente increíble. Ver esos enormes bloques de hielo flotando a la deriva nos dejó sin palabras. Cada uno tiene formas únicas, colores que van del blanco al azul profundo y una presencia que realmente impone. Y hay un dato que lo hace aún más impresionante. Lo que vemos es apenas cerca del 10% de su tamaño total. El resto permanece sumergido, oculto bajo el agua, formando una verdadera mole de hielo que no llegamos a dimensionar a simple vista. Impresionante. No se imaginan el tamaño de esto.
nos contaron a bordo, la mayoría de estos bloques de hielo se habían desprendido del glaciar Uppsala hacía menos de una semana. Eso le daba aún más fuerza a la escena. No eran restos antiguos, sino fragmentos recientes, en pleno viaje, flotando libres por el lago argentino. Una muestra viva y constante del movimiento de estos gigantes de hielo. Un pedazo de témpano. A 90 días, unos 3 meses en derretirse. Dale, que hace frío. Y the icebergs that are surrounding them. Después de este tramo entre témpanos, llegó el momento de seguir avanzando hacia nuestro próximo destino, el imponente glaciar Spegazzini, y esta vez sí tuvimos la suerte de poder verlo, y lo que nos esperaba valía completamente la pena. Finalmente llegamos a un pequeño embarcadero, desde donde comenzaba una nueva parte de la experiencia. Bajamos del catamarán y empezamos a caminar en dirección al refugio Spegazzini, donde nos esperaba el almuerzo. Después de la navegación, este tramo a pie suma otra perspectiva del lugar, acercándonos aún más a este entorno natural tan maravilloso. ¿Qué pediste? Cazuela de lentejas. Cazuela de lentejas. Pancito y estamos todos mirando a ver Acá. qué es acá, de todo esto. Y que tenemos, agarramos un lugar frente al glaciar Spegazzini. Yo estoy comiendo empanadas y Ana se pidió una cazuela de lentejas. Ya lo voy a comer porque se me va a enfriar. Me encantó esto, es muy Muy que muy cute. Oh, el pancito. un pancito casero. Y yo sigo con mis empanaditas argentinas. Están ricas. Están ricas. Bueno, buen apetito. A ver, ¿qué tal? Ah, está. Excelente. Ideal para un día así. Oh. Este es el refugio Spegazzini. Aquí vinimos a almorzar. Ahora vamos a dar unas vueltas por unas pasarelas metálicas que nos van a llevar hasta un mirador. De acá se ve el glaciar Spegazzini y a su vez ahí en el muellecito se ve el barco en el cual vinimos. La verdad que a pesar de la lluvia
Vale la pena hacer este paseo, realmente muy bueno, el haber andado por entre témpanos, muy bueno. Y acá estamos bajo techo. Vamos a volver al refugio, que es un refugio bastante moderno, no es un refugio tipo tradicional, sino más bien moderno. Las imágenes hablan por sí solas. Cuando uno escucha la palabra refugio, suele imaginar algo más rústico, sencillo, pero acá la realidad es completamente distinta. El refugio Spegazzini es una construcción moderna con grandes ventanales y una vista absolutamente privilegiada al entorno. Un lugar pensado para detenerse, descansar y simplemente contemplar. Además, se trata de una infraestructura relativamente reciente, lo que explica su diseño actual y las comodidades que ofrece en medio de un paisaje tan remoto. Llueve mucho, pero la lluvia no nos para. Así que ya almorzamos en el refugio y ahora estamos haciendo una caminata de poco menos de 1 kilómetro. Está unas pasarelas desde donde se ve el glaciar Spegazzini. Hacia allá vamos. Igual tampoco es que llueve así. Llueve bastante. Es una llovizna gruesa. Eso que les estamos mostrando es el Cerro Heim. Es un cerro, una montaña que está a 2.689 metros sobre el nivel del mar. Y tiene glaciares colgantes, que son esas líneas blancas que se ven, que parecen ríos, son pequeños glaciares colgantes. Estas pasarelas nos hicieron acordar muchísimo las que se pueden recorrer en las cataratas del Iguazú. Esas estructuras que te meten de lleno en el paisaje, permitiéndote vivirlo desde adentro. La verdad, nos dieron ganas de volver a esa maravilla natural y esta vez mostrárselas también a ustedes. Y ya que estamos, les dejamos una pregunta para que participen en los comentarios. Si tuvieran que elegir uno de estos destinos, ¿cuál sería? ¿Cataratas del Iguazú, Salinas Grandes o Glaciar Perito Moreno? Los leemos. Me cansé. Caminamos muy rápido. Está muy bueno. Mirá cómo baja desde allá arriba el glaciar. El color del agua es impresionante. Miren. Miren. Este es el glaciar Spegazzini. Viene desde allá arriba bajando la montaña. Ahí, desde allá arriba viene todo el glaciar. Impresionante. El glaciar Spegazzini es 3 veces más alto que el Perito Moreno. Llegamos a lo más alto del mirador de Agostini, un punto donde el paisaje se abre en toda su magnitud y la Patagonia parece no tener fin. Como dato curioso, Agostini fue un misionero salesiano italiano, pero también mucho más que eso. Fue un montañista, explorador y geógrafo, apodado el cura escalador. Recorrió estas tierras cuando todavía eran desconocidas, documentando glaciares y creando los primeros mapas de la región. Y Spegazzini
Detrás de este nombre hay una figura clave de la ciencia en la región. Se trata de un destacado botánico ítalo-argentino, pionero en el estudio de la flora y los hongos de la Patagonia, cuando este territorio aún guardaba muchos secretos. Cuenta la historia que al recorrer estas tierras, Agostini, el cura escalador, fue nombrando los glaciares que iba descubriendo, y así, en homenaje a su aporte científico, decidió bautizar a este imponente glaciar con el nombre de Spegazzini. Las paredes del glaciar Spegazzini superan en altura las del famoso glaciar Perito Moreno. Hoy se lo considera un glaciar en equilibrio. El hielo que pierde al caer al lago argentino lo recupera en la cima de la montaña, a diferencia del Perito Moreno, que actualmente se encuentra en retroceso, pero de eso hablaremos en el próximo video. No, foto. Yo saco la foto de ahí. 1, 2, 3. Antes de despedirnos de este lugar, el catamarán nos acerca a un rincón especial donde la montaña se desarma en forma de cascadas. Son aguas que nacen del deshielo en las cimas de los cerros y descienden con fuerza, sumando aún más magia a este paisaje patagónico. La excursión llegaba a su fin y era momento de emprender el regreso. A pesar de la lluvia, fue una experiencia realmente gratificante, de esas que quedan grabadas para siempre. Bueno. Chocolate con Baileys. Buenísimo. Tostado. Y jugo de durazno, licuado de durazno. Bien. Buen apetito. Estamos en Chocolates Patagonia. Cayó la noche y salimos a recorrer el centro del Calafate. A diferencia de nuestra primera visita, hace ya más de una década, hoy la ciudad se muestra más desarrollada, con más servicios y mejor preparada para recibir a los viajeros. Para la cena, volvimos a un clásico que ya conocíamos, Pietros. Muy bien servido. Y acá, omelette con saladita. Bueno, bon appetit. ¿Te vas a sacar otra foto? ¿De qué año es? Creo que es de 1948 La cafetera. Y es toda de bronce. ¿Marcha? Pero a vapor. Es una máquina del año 1948. ¿1948? Es procedente de Holanda. Holanda. Sí, señor. Ah. Esto de abajo llevaba una caldera. Sí. ¿Sí? Ahí marca la presión de la caldera. Bien. Perfecto. Para los filtros de café. Para los hacer filtros. café. Muy bien. A ver acá, mirando para acá, a ver.
Ahí está. Ahí está, yo estoy filmando. Ahí estamos. Pero bueno. Este video resume lo que fue nuestra primera gran experiencia en el Calafate. No se pierdan el próximo, donde les mostraremos la visita al imponente glaciar Perito Moreno y, por supuesto, más recorridas por la ciudad. Nos vemos en la próxima.